Buenas, bueno, seguimos con el módulo 3, documento 5, el gobierno de la infancia y la psicopedagogía, obviamente como forma parte del mismo módulo, o sea, del módulo 3, va a ser muy parecido al documento 4 que ya trabajamos. Bien, primero un poco bajar a tierra a qué se refería con la estatalización del gobierno, ¿no? Esos primeros procesos de gubernamentalidad que se van a dar en Uruguay. Entre 1903 y 1931 es en lo que se conoce como el primer vallismo, se inspira en el socialismo alemán y este promovió la intervención del Estado para ocuparse de la salud, la educación, los servicios públicos y el desarrollo industrial, lo que se llamó funciones secundarias del Estado. Esto implica que el Estado empezó a abordar áreas que antes no eran de su interés, digamos. Empezaron a ponerse énfasis en cuestiones que tienen mucho que ver con la salud y con la educación, y es también donde entra acá la figura del psicólogo. Aparte de esto, en lo que tiene que ver con la educación, se puso un poco más de énfasis en lo que es la educación secundaria, que era casi nula, había solamente educación primaria y en la cultura media alta, digamos, de la población a nivel terciario sí se llegaba. Pero secundaria no era, de hecho, no hace muchos años que se empezó a poner como obligatoriedad en, por ejemplo, hacer un bachillerato, un nivel ciclo básico, quiero decir, no bachillerato no, sí obviamente se promueve en la medida en que los trabajos piden que las personas tengan bachillerato completo, ¿no? Bueno, todo esto empieza a partir de 1900, ¿no? Se empieza a generar todo esto. Y bueno, nada, la idea de empezar a hacer énfasis en la enseñanza secundaria buscaba crear una cultura media ilustrada y fomentando la formación técnica en comercio y agro, que era el mayor ingreso de dinero que tenía nuestro país, rompiendo con el predominio de abogados y médicos, ¿no? Hasta el día de hoy es común que las personas pregunten, bueno, ¿qué querés ser vos? ¿Arquitecto, abogado, escribano, psicólogo? Bueno, hay otras cosas que podemos hacer y entre ello el país necesitaba todo lo que es desarrollo en el comercio y el agro. Este impulso educativo y estatal fomentó el ascenso de la clase media, permitió que estos grupos, antes de clase baja, pasaran a formar parte de sectores medios. Bueno, como hablaba Varela, ¿no? En la medida en que la persona puede tiene instrucción, obviamente va a poder generar mayores ingresos, no solamente para el bienestar de esa persona y su familia, sino también para toda la sociedad, ¿no? Porque, en fin, el país se maneja con los ingresos que generamos cada uno de nosotros. Durante el primer vallismo, el gobierno impulsó una nueva matriz de ciudadanía que hablaba de un conjunto de valores, normas y formas de participación que definían cómo debía ser el ciudadano del Uruguay moderno. ¿Qué necesitaba el país, no? ¿Qué tipo de ciudadano necesitaba? Vinculado a esto también de la educación media y de la parte del agro, ¿no? Se buscó un Estado intervencionista que promoviera justicia social, ayudara a las clases necesitadas y fomentara la participación política activa. Este modelo republicano se construyó sobre la idea de que la ley es la garantía de la libertad y el autogobierno, priorizando lo público sobre lo privado. El proceso incluyó separar la Iglesia del Estado, profundizar el laicismo y promover valores cívicos virtuosos. Esto es un poco retomando lo que ya habíamos hablado en el texto anterior. Un poco más allá, en esto de la nueva matriz de ciudadanía, se plantea también la idea de que hay que eliminar algunas prácticas para lograr cierto tipo de ciudadanos, justamente, ¿no? De qué tipo de proceso de subjetividad buscaban a las personas. Así que se prohíben las prácticas como las corridas de toros, las riñas de gallos y las actividades supersticiosas, y se impulsó la educación gratuita, laica y universal, que viene de Varela, como clave para formar un pueblo capaz de autogestionarse. Se confiaba en que la educación y el desarrollo cultural generarían una sociedad más racional, moderna y progresista. En lo que tiene que ver con la educación pública, se dice que la puso en el centro de la construcción de ciudadanía y se buscaba formar niños que fueran realmente futuros ciudadanos disciplinados, autónomos y comprometidos con la vida cívica. Para esto, entendían que era importante gobernar las pasiones desde la infancia, las pasiones como las formas de estar en el mundo, ¿no? Los procesos de subjetividad y que las infancias ya empiecen a tomar decisiones que vayan en pro de la productividad del país, como puede ser la elección de una futura carrera terciaria. Se inculcaba o se buscaba inculcar, a través de esta matriz de ciudadanía, hábitos de respeto, orden y autogobierno. Nombra mucho el autogobierno como un objetivo también de este gobierno, ¿no? De este momento del país. La escuela pública fue pensada entonces como la base de la democracia. Esta debía moldear el carácter del niño, educar su voluntad y causar su sensibilidad hacia ideales cívicos.
Para lograr esto se involucró a toda la sociedad, al Estado, los maestros y las familias como colaboradoras activas en el proceso educativo. Hasta ahora la familia no tenía un rol tan importante. Además, se promovió el trabajo como hábito necesario para el progreso individual y del país, como ya lo decía, e impulsó también un control moral sobre la población que también abarcó la salud y la vida biológica de las personas, las famosas biopolíticas que también veníamos hablando en módulos anteriores. Acá en esto de encauzar la sensibilidad hacia ideales cívicos, ¿no? Se me viene a la cabeza Educación Social y Cívica del Liceo, que hablamos que es un programa hecho, no sé si del 1900, pero es bastante viejo, y bueno, arrastra un poco este momento, ¿no? Este momento de la creación de ciudadanos con buena ideología cívica de alguna manera, y que entiendan la importancia de participar en lo que tiene que ver con la democracia del país. La eugenesia y la higiene van a ser aliados para cuidar y conducir a la sociedad. El higienismo, como conjunto de prácticas para mejorar la salud pública, prevenir enfermedades y fomentar los hábitos, y la eugenesia como una corriente que proponía mejorar la especie humana, controlando la reproducción y eliminando desviaciones físicas o mentales. Esto se va a dar o se va a poner más en práctica a comienzos del siglo XX, en el mundo también, ¿no? Estos dos conceptos se manejan y se convierten como herramientas claves para el gobierno que trataba de cuidar y moldear a la población, tanto obviamente desde la infancia como a toda la familia, también poniendo en práctica la idea de que la familia tiene que estar en el centro de toda esta protección, ¿no? De toda esta búsqueda de prevenir enfermedades, fomentar los hábitos saludables. Y también se buscaba la salud de la especie humana, ¿no? Las políticas higienistas se centraron especialmente en la protección de la infancia, impulsando la prevención de enfermedades, la promoción de la higiene y el control de hábitos, por ejemplo, en el consumo de alcohol. El Estado empezó a asumir mucho más el deber de cuidar a los niños, a las mujeres embarazadas y a los adolescentes, reemplazando la caridad del siglo XIX por políticas públicas como un derecho. Se buscó diferenciar a los niños sanos, o también llamados ciudadanos útiles, de los anormales, a quienes que habían que curar o aproximar a la normalidad, creando clases especiales en las escuelas y fortaleciendo la higiene mental. Acá la psicología entra como herramienta para intervenir en la salud mental infantil y promover una ciudadanía normalizada desde la escuela. Acá lo que es el conocimiento de la mente humana es fundamental para esta práctica del gobierno, ¿no? Algunos puntos a tener en cuenta en qué cambios se fueron trayendo a partir de la importancia de la eugenesia y la higiene. Padres y madres empiezan a ser más responsabilizados por el cuidado de sus hijos en lo que tiene que ver con la higiene, en lo que tiene que ver con la alimentación, la limpieza del hogar, la higiene corporal y el control del alcoholismo, como decíamos anteriormente. El Estado difundía estas ideas a través de conferencias, congresos y publicaciones. También se mandaban publicaciones y folletería de parte de la escuela, ¿no? La escuela un poco funcionaba como centro comunitario donde se buscaba la participación de las familias. A medida que avanzaba la psiquiatría, se sumó la preocupación por la dimensión psíquica y surgió así la higiene mental para prevenir enfermedades mentales y adaptarse mejor a la sociedad. En 1924 se fundó la Liga Uruguaya de Higiene Mental con el objetivo de aplicar los avances psiquiátricos en la educación y en la atención de personas con trastornos mentales. Se crearon clases diferenciales en las escuelas para atender a niños con dificultades psíquicas y evitar su exclusión. Y por otra parte, la psicología empezó a tener un lugar mucho más importante en el ámbito educativo como herramienta para evaluar, diagnosticar y tratar a estos niños que salían como de la norma. Algunos proyectos y experiencias que se da un poco en el campo de la psicología, ¿no? O cómo la psicología también empieza a vincularse con estos proyectos del gobierno. Esto va a estar durante las primeras décadas del siglo XX, como ya estamos ubicados, va a avanzar en la construcción de un campo específico para esta disciplina de la psicología, con relación directa en la educación y en las políticas de cuidado de la infancia, porque ahí estaba puesto el énfasis, así como las mujeres embarazadas y los adolescentes que nombrábamos también. Se van a implementar la ficha médico-psicopedagógico-social, que permitió registrar información sobre la vida mental de los niños para clasificarlos y tratarlos, reforzando el proyecto biopolítico del Estado. La psicología comenzó a incorporarse en la formación de maestros con contenido sobre el estudio de la mente infantil y sus manifestaciones, buscando que los educadores entendieran al niño como un sujeto único y no como un ser invariable. Se van a mover estas propuestas de la creación de la Facultad de Psicología con fuerte base psicológica de proyectos como escuela vocacional, que proponía estudiar psicológicamente a cada alumno para orientarlo hacia su vocación futura. La psicología debía estar al servicio de la educación
para observar, clasificar, corregir y orientar a la infancia, vinculando el desarrollo individual con el futuro progreso de la sociedad. Nada tiene que ver con el cuidado individual o nada tiene que ver con queremos lo mejor para nuestros niños. En realidad estaban cuidando el progreso de toda la sociedad y del país, ¿no? Un poco en esta de la clasificación normal y no normal, desde el vamos, desde la primera infancia, se empieza a trabajar, ¿no? Y es un proyecto político, no tiene que ver mucho con el cuidado de la salud. Esto pasa hasta el día de hoy, ¿no? A veces en el discurso está como el cuidado de las personas, de ciertos grupos sociales o de ciertos lugares de la sociedad, que sin embargo es para la imagen que tiene el país también, hasta en el exterior, ¿no? Todo un proyecto que tiene muchas aristas. A comienzos del siglo XX, la vocación pasó a ser un tema central también en la educación uruguaya y se entendió que conocer y orientar las aptitudes de cada niño era clave para un futuro eficiente y ordenado. Estable propuso identificar tempranamente las aptitudes individuales para orientar a cada niño en función de dónde sería más original y productivo, evitando así el azar en el futuro social y económico. Literalmente, la orientación vocacional le decía al niño barra adolescente y a sus padres en qué lugar esa persona iba a poder desarrollarse, ¿no? Si era para el agro, si era para la economía, si era para la abogacía o lo que necesitara el país. Un poco también dilucidando lo que necesitaba el país en ese momento. Esto implicaba entonces estudiar científicamente a los niños a través de ¿cómo es? De test psicológicos, ¿no? Y sus condiciones psicofisiológicas abriendo el camino para que la psicología ocupara un lugar central en la escuela. A las primeras décadas se consolida la idea de que la educación tenía que incluir sí o sí a la psicología como herramienta para la formación moral, intelectual y social del ciudadano. Acá ampliamos mucho más, porque no solamente implica entender la mente humana para crear el ciudadano que necesitamos, sino también para que el ciudadano pueda vivir en sociedad, evitar también todo lo que tiene que ver con los problemas con la ley, ¿no? Ahí aparece la parte cívica también. La psicología, obviamente, en estos momentos y siempre tiene mucho para aportar en todas las aristas del ser humano. En la parte intelectual, en lo que tiene que ver, como decíamos, la evaluación, digamos, vocacional. A partir de 1925 se dictaron los primeros cursos de psicología experimental para maestros con prácticas basadas en test y experiencias planificadas, destacando la necesidad de una enseñanza basada en la observación objetiva y en la experimentación. Morey Otero impulsó la idea de experimentos pedagógicos y defendió que los maestros debían conocer y aplicar los avances de la psicología experimental, especialmente las pruebas de inteligencia y los estudios sobre imaginación, percepción y moralidad infantil. Estos conocimientos servían para individualizar la enseñanza y orientar las vocaciones infantiles, promoviendo un sistema educativo eficaz y adaptado a cada niño. En el 28, el Consejo de Enseñanza, lo que hoy sería como ANEP, digamos, creó una sección de psicología experimental vinculada al laboratorio ya existente de Clemente Estable, que buscaba estudiar las vocaciones y perfeccionar la orientación educativa. Por un lado, se estaba avanzando en lo que es la psicología experimental y por otro lado, la formación a maestros en lo que es psicología infantil. Hacia fines del 30, la psicología se integró en el repertorio de saberes y prácticas de la escuela pública, en esto de la consolidación del Estado benefactor, que se le llamaba. Así, la problematización psicológica de la infancia se convirtió en una pieza clave del proyecto de gobierno, articulando discursos, proyectos e intervenciones para conocer y moldear así la mente infantil y formar a los ciudadanos disciplinados y productivos que el país necesitaba. Este proceso prepara el terreno para el futuro y la figura del psicólogo acá adquiere un rol profesional específico que no existía hacia el momento, ¿no? Empieza a ser como más institucionalizado. Ya contaba con un campo específico definido, como esto de la aplicación de técnicas, de test, de encuestas y un conjunto de conceptos y prácticas que lo habilitan como saber experto en la conducción, tanto educativa como social. La importancia que le dio el Estado, ¿no? El gobierno, en la protección de la infancia, en el gobierno de Terra puntualmente, en 1933 se crea el Ministerio de Protección a la Infancia con el objetivo de centralizar y coordinar las acciones en favor de los derechos de los niños. Ese mismo año, un grupo de expertos médicos, abogados y un profesor elaboró el Código del Niño, que fue promulgado en el 34. Este código creó el Consejo del Niño, encargado de velar por el bienestar integral de los menores desde la etapa prenatal hasta la adolescencia, abordando temas como la eugenesia, la higiene, la educación, el trabajo
la legislación y la asistencia social. En las primeras décadas del 20, mientras se va consolidando la figura del maestro como responsable de la formación moral y educativa y el médico como la persona, digamos, que se responsabiliza de la salud física, todavía no existía un experto claro que se encargara de la dimensión mental y psíquica de los niños. Sí había aparecido, pero un poco en el texto se plantea como que demoró, o sea, el psicólogo sí estaba aportando ya en este momento, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX. De hecho, lo veníamos nombrando, pero todavía, como la formación en psicología en Uruguay estaba un poco en pañales, no se valoraba del todo la figura del psicólogo, ¿no? En este contexto se empezaron a delinear perfiles profesionales para intervenir en el cuidado infantil, inspirados en desarrollos internacionales, a iniciativa del doctor Echefarino, le inventé el nombre, ¿no? Chiafino y Ponce de León, se creó un curso de 2 años para formar visitadores de higiene destinados a trabajar en la sanidad escolar. Estas personas eran mujeres capacitadas para recorrer hogares y escuelas, controlando las condiciones de salud e higiene de los niños y orientado a las familias en su cuidado. Se reconoció que la salud infantil no dependía solo de la atención médica, sino también de factores tanto sociales, económicos y educativos que requieren un seguimiento. Estas mujeres, mejor dicho, van a tener formación científica en higiene y salud, prácticas de campo para conocer la realidad de las familias y una motivación personal basada en la vocación de servicio y la esperanza de mejorar la vida de los niños. No me sorprende para nada que sean mujeres, ¿no? Porque hay un rol de cuidado muy importante acá. También se hace más énfasis en la atención de la infancia normal. Se crean instituciones específicas para chicos con deficiencias psíquicas, físicas y sensoriales. En el 34, el Consejo de Enseñanza Primaria fundó la Escuela Hogar, destinada a niños indisciplinados o irregulares de carácter. Allí se combinaba el programa escolar con actividades agrícolas e industriales, poniendo énfasis en la disciplina social y la convivencia entre alumnos. El examen psíquico lo realizaba un médico neuropsiquiatra junto con la dirección de la escuela y una visitadora social. Más adelante, en el 37, se crea la Clínica de la Conducta, que la dirige el doctor Gabriel González Danre, en el objetivo de estudiar niños abandonados en albergues y apoyar a la escuela hogar. En el 38 se transformó en la Oficina de Estudio Psicopedagógico, enfocada en prevenir enfermedades mentales y la delincuencia, atendiendo a menores prepuberales y adolescentes, grupos considerados de alta fragilidad biológica y mental. Ya, obviamente, si hasta ahora hablan de que los adolescentes están en etapas difíciles, imagínense en estos momentos, cuando ya se etiqueta a la persona como, bueno, el niño frágil y también el adolescente conflictivo, ¿no? Que había que evitar que no terminaran presos, básicamente. Aparece la psicopedagogía experimental como técnica escolar que busca un poco determinar si un alumno debía estar en una clase diferencial. Se buscaba un estudio psíquico para distinguir entre las causas internas que pueden tener que ver con la deficiencia mental o externas como la nutrición, la salud, la asistencia irregular, los problemas afectivos o familiares. Esta práctica marcó el primer llamado oficial en Uruguay a la psicopedagogía experimental. En cuanto a la práctica de docencia, habían clases pequeñas que llevó que los maestros individualizaran la enseñanza y realizaran un seguimiento detallado del progreso de cada alumno usando fichas. Se evidenció la necesidad de adoptar la escuela al niño, empleando métodos empíricos y apoyo de la psicopedagogía experimental para clasificar y seguir a los alumnos. Se van a dar varias reformas en este tiempo. Una de ellas es la reforma que trae Morey Otero, donde enfatiza la urgencia de renovar los programas de magisterio para incluir los avances de la nueva ciencia, que ya algo se estaba incorporando de psicología. Se promovió el abandono del modelo tradicional de la escuela, centrado en la instrucción rígida, y se favoreció una escuela que potencie la actividad espontánea del niño, más educativa que instructiva. Ya Varela hablaba de que había que entender el cerebro del niño para poder adecuar los programas a ello. Bueno, Morey Otero un poco va a tomar lo que ya había traído Varela, ¿no? Como figura importante en este proceso. En el 33, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal tomó como bandera la atención a la infancia con dificultades y se crea el Laboratorio de Psicopedagogía. En el 33 también la Comisión para la Enseñanza Especial presentó un plan para niños retardados, débiles mentales y anormales. Sí, así se les llamaba a los chicos con discapacidades. En fin. Bien, en esto de la creación del laboratorio se da a través de el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, aprueba la creación del Laboratorio de Psicopedagogía Experimental en el
instituto normal que ya existía, Morey Otero fue el encargado y el objetivo era investigar y aplicar métodos científicos para entender mejor las capacidades, aptitudes y vocación profesional de los estudiantes. Además, cabe evaluar el rendimiento escolar, probar otros métodos de enseñanza, esto es un poco repetido de lo que ya veníamos hablando, ayudar a la clasificación de alumnos para clases especiales, como superdotados o con dificultades, y ofrecer cursos gratuitos para docentes y estudiantes sobre pedagogía y psicología experimental. Morey Otero diferenció claramente el rol del maestro, que tiene un conocimiento empírico y práctico, del rol del psicólogo, que tiene formación científica para interpretar resultados y observar aspectos psicológicos más profundos. Una cosa es lo que el maestro podía entender del cerebro del niño y otra era la formación específica que tenía el rol de psicólogo para poner en práctica, por ejemplo, test psicológicos y evaluar la vocación, ¿no? Ambos entiendo que se trabajaban en conjunto como hasta hoy en día, pero bueno, era importante tener claro hasta dónde va el expertise de cada uno, ¿no? En el 38 el laboratorio recibe autorización para visitar escuelas en todo el país para medir objetivamente el rendimiento escolar, buscando establecer baremos o estándares estadísticos, y se publicó un curso que definió la psicopedagogía como una rama práctica de la psicología aplicada a la educación. Cuando muere Morey Otero en el 39, el laboratorio continuó funcionando bajo la dirección de una comisión. La psicología en Uruguay ya se había consolidado como una disciplina con diferentes enfoques, tanto experimental como clínico, y comenzó a articularse con ámbitos de la educación y la salud. La figura de Radecki va a ser importante y algo van a nombrar en alguna pregunta. Él aparece en 1933, estableció en Buenos Aires, donde difundió activamente la psicología funcionalista y da clases en la Facultad de Medicina, Derecho y Filosofía, participando en sociedades científicas. Su influencia fue clave para la creación del Centro de Estudios Psicopedagógicos, que luego se transformó en el Centro de Estudios Psicológicos en Montevideo. Él busca vincular su sistema psicológico con otras disciplinas como la lógica, la criminología, la antropología ética, estética y sobre todo con medicina, psicopedagogía y psicotecnia, o los psicotécnicos que ya veníamos aplicando en Uruguay. Su experiencia clínica incluyó trabajo con pacientes nerviosos y mentales, donde la psicología ayudaba a diagnosticar y a tratar. Aplicó la psicología al derecho criminal y va a colaborar con juristas para evaluar a los delincuentes y testigos, aportando diagnóstico de responsabilidad legal y veracidad en juicios. Un poco en lo que hoy en día hablamos de psicología forense, ¿no? Él va a ser pionero en Uruguay de esto. En el 40 se difunde el test de inteligencia para adultos, que lo va a elaborar Radecki. Durante la década del 30, un grupo de psiquiatras uruguayos se incorporaron conocimientos de la psicología en sus prácticas y van a fortalecer la relación directa entre la psiquiatría y la psicología. Este periodo fue clave para la institucionalización de la psicología en Uruguay. La resistencia de la educación tradicional empezó a ceder frente a la nueva pedagogía científica que incluía la psicología experimental como herramienta fundamental. Esto era muy nuevo, lo que hoy para nosotros es, obviamente, ¿no? Que va a estar vinculado la psiquiatría con la psicología, que la psicología experimental va a dar información a lo que es la formación psicopedagógica de los maestros. Pero bueno, en este momento era una noticia que Radecki esté en Uruguay, ¿no? Bien, seguimos la próxima entonces y vamos avanzando.